como de la rutina, no estar encerrados. Para mí, junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube, suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente con nuestro contenido en tu móvil. En esta nueva temporada de Minería 360, nos encargamos de explorar profundo en las minas de información, encontrando datos e ideas también sobre la industria minera y relación con el desarrollo humano y económico en el mundo. descubre las sorprendentes innovaciones tecnológicas que están modelando el futuro. Las noticias más relevantes sobre proyectos e inversión en el sector. Nuevas miradas para tener los pies bien puestos en tierra minera. La minería como nunca antes la has visto en Minería 360. Aquí, todos los sábados en CNN Chile. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje, revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Se acaban los plazos para la nueva Constitución y, como era de esperar, el debate se ha ido polarizando, especialmente en la élite del poder político. Mientras eso ocurre, la ciudadanía sigue mostrando un inquietante desinterés y desafección por el proceso. Para hablar del tema, que marcará el cierre político del año, vienen esta noche a Tolerancia Cero el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el consejero constitucional, Jerko Ljubetich, de Convergencia Social, el partido del presidente Boric. Obviamente, también analizaremos el conflicto que tiene en vilo a todo el mundo, el enfrentamiento de Israel con Hamás, que en una semana ya ha dejado un saldo de más de 2.500 muertos. Razones sobran para acompañarnos. Parte ahora Tolerancia Cero. Jorge, ¿cómo estamos? Hola. Mónica.
¿Qué tal? Don Buenas Francisco. noches. Usted, Jorge, tiene la palabra. ¿Cómo está? Don Fernando, ¿cómo está? Javier. Buenas noches. Senador, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos ha dejado varias cuñas usted la última semana en distintas entrevistas, pero hay una que ha reiterado en un par de ocasiones respecto a la cual quisiera preguntarle a propósito de la izquierda refundacional, que me parece que es un calificativo adecuado para lo que fue la experiencia de la izquierda en la convención anterior. Sin embargo, cuando esta izquierda firmó el acuerdo que llevaba expertos, límites, árbitros, desde el PC hasta la UDI, cuando todos elogiaron ese acuerdo, incluso si izquierda en algún minuto ofreció bajar todas sus indicaciones para ajustarse a él, cuando más bien ha sido la derecha, en su legítimo derecho democrático que no siempre la derecha le reconoció a la izquierda la vez anterior, quiso avanzar mucho más allá. ¿En qué sentido esta izquierda, la que está hoy día actuando en el Consejo Constitucional, a su juicio es refundacional? A ver, yo lamento mucho que una izquierda que el año pasado fue arrastrado en ese espíritu refundacional, que tuvo el proceso que fracasó el 4 de septiembre, y que incluso llamaron a aprobar ese experimento refundacional. Muchas personas, el Partido por la Democracia promovía la apruebo para reformar, el Partido Socialista, tú veías que no con mucho entusiasmo se sumaban a la favor o a la prueba en ese momento. Y habiendo estado a favor de ese ejercicio refundacional, a mí me cuesta encontrar los argumentos por los cuales la actual Constitución sería una mejor respuesta para muchos de los temas que ellos hoy día están levantando y que no estarían eventualmente siendo incorporados en la propuesta constitucional que se va a votar el próximo 17 de diciembre. O sea, yo les digo, así como estuvieron disponibles a votar favorablemente un ejercicio que era absolutamente refundacional y que hubiese costado mucho cambiarlo, acá hay un espacio que tiene los bordes, que tiene los principios, que no es una constitución que se haya construido a pesar de la caricatura que se intenta instalar para un sector político determinado. Hay un sector político determinado que es, en este caso mayoritario, el Partido Republicano, la derecha, pero el proceso ha sido muy distinto al anterior, más allá de las caricaturas que se pretendan instalar. Y ese es el emplazamiento que yo le hago a esta izquierda, que deje de ser refundacional, porque al final acá se sacan cálculos medio apresurados, a mi juicio, y se dice, bueno, acá si esto fracasa, la izquierda va a tener la oportunidad de tener un triunfo. Necesita un triunfo la izquierda, necesita que el 17 de diciembre, miren las encuestas, hoy día nos paramos en el lugar que las encuestas muestran probablemente con más posibilidad de ser ganador, pero creo que es un error de cálculo gigantesco. O sea, acá esto es un fracaso de toda la clase política que no estuvo a la altura, que llevamos 4 años hablando del tema constitucional, por lo menos así es la contingencia, y 10 años para atrás, una izquierda que ha promovido el tema del cambio constitucional ya por lo menos una década, de manera muy importante dentro de su agenda, y desaprovechar esta oportunidad, y para que al final, el 17 te van a decir, bueno, algunos van a tratar de promover, como lo ha dicho el presidente del Partido Comunista, y otros hoy día vamos a seguir intentando con una convención, con una asamblea constituyente, o sea, Chile le va a decir, oye, que se vayan todos. Si no fueron capaces ustedes de solucionar este problema, van a empezar a mirar soluciones. Hay que cruzar la cordillera de los Andes. Me contaba recién la Mónica fuera de micrófono que se va a ir a mirar las elecciones este fin de semana a Buenos Aires, y yo creo que está lejos de pasar todavía, pero si no somos capaces de darnos cuenta que esto es un fracaso de toda la clase política, en definitiva, y sacamos los cálculos de cierto, oye, cómo se nota un triunfo momentáneo de la izquierda, creo que estamos cometiendo un error. Senador, usted dice que no es para un sector este proyecto constitucional. Estoy seguro que no. Ya. Pero sí está hecho por un sector. O sea, no es para, pero es por. Y usted participó del acuerdo inicial y fue criticado por su sector, por parte de su sector, de parte de su partido, por participar de este gran acuerdo que significó llegar a que todos propiciaran un segundo proceso. Tenemos los expertos que llegaron a un acuerdo. ¿Por qué no se logró un acuerdo más o menos mayoritario, obviamente no unánime? Porque al final de cuentas las únicas constituciones que son viables son las que tienen un gran acuerdo, y esto está hecho por un sector. Yo discrepo de la afirmación de que esté hecho solamente por un sector. Creo que acá hay más de un 50% de las normas que se han aprobado, que además emanan de base y bordes que tenían su estructura para tener un sistema político que funcionara, tener
ciertas instituciones que se mantuvieran. Hay más de un 50% de las normas en la propuesta que fueron votadas en forma unánime. Pero son las que no se cambian desde el Consejo, los expertos, expertas. Chile limita con Perú y con Bolivia y con Argentina. No, pero son las que no se cambiaron desde el Consejo experto y expertos. Sí, Mónica. No, pero hay que ser preciso en eso. Hay que ser preciso que más del 50% de las normas fueron aprobadas por unanimidad. Pero por eso, lo que es el régimen político, el sistema político, la institucionalidad que va a tener Chile, los límites que vamos a tener las personas que ejercemos la actividad pública. Pero al final, a ver, yo reconozco que se pudo haber hecho un ejercicio mejor y con más consenso, pero para bailar el tango se necesitan dos personas. O sea, cuando tú ves... Yo creo que la definición de la izquierda está más o menos tomada en función de lo que están mirando las encuestas, no en función del contenido mismo de la norma. O sea, si al final del día ellos están buscando, y lo digo con mucha responsabilidad, una posibilidad de ponerse en una posición ganadora está en claro una eso, elección. pero, Dicho esto, los ejemplos más evidentes están esta semana. Esta semana los expertos propusieron temas que debieran haber sintonizado con los anhelos de la izquierda a propósito, por ejemplo, de derechos sociales en materia de salud, libertad de elegir, la posibilidad de incorporarle un aspecto de solidaridad, o la posibilidad de incorporar en futuras legislaciones el tema solidaridad, rechazado por la izquierda. Un tema que ha sido súper polémico, que se ha tomado todos los debates en materia de la interrupción del embarazo en 3 causales, de que si toca el qué o el quién, discusiones de filosofía jurídica que son bien poco empáticas. Pero puede tener un efecto importante. Yo estoy convencido de que no lo tiene. Estoy convencido de que no lo tiene de acuerdo a las interpretaciones de personas que a mí me merecen respeto. Carlos Peño desde el mundo más progresista, Hernán Corral desde el mundo más conservador. Y mira, a pesar de las interpretaciones, esta semana se otorgó una posibilidad a esta izquierda que está haciendo la crítica de volver a la redacción de la actual Constitución que permite el aborto en 3 causales. ¿Qué hizo la izquierda? Lo votó en contra. No quiso volver a la redacción de la actual Constitución. O sea, ¿qué están haciendo con eso? Buscar una excusa para tener argumentos a propósito de esta agenda de cara al próximo 17 de diciembre. Y solamente una pregunta más, pero a propósito del aborto, para que no se vaya el tema. Pero usted habla del aborto de 3 causales, pero ¿qué pasaría si Chile decide ir a un aborto libre, como han decidido casi todos los países occidentales del mundo? Tienes que modificar la Constitución probablemente, y necesitas un quórum mayoritario, y si todos los... O sea, eso queda cerrado, eso sí queda cerrado con la nueva redacción. El aborto libre tú tendrías que tú tienes que ir a la Constitución a hacer una modificación del texto. Claro, pero para ser súper preciso, que dicen en relación con para ser súper preciso, que no se entienda que estamos hablando de la actual. Sí. Con la nueva redacción, ¿no sería constitucional una ley de aborto libre, sin causales? ¿De aborto libre? O sea, sin causales. Tienes que modificar la Constitución y lo puedes hacer en el Parlamento. Y si hay una mayoría en el Parlamento para eso, es perfectamente posible. ¿Sí? Yo lo que te digo, Mónica... ¿Va a salir a marchar con Evelyn Matei porque ella dijo que si se retrocedía en algo? Es que no va a ser necesario porque no se va a retroceder. ¿Pero ella cree que sí? No, ella cree que no. ¿Cómo que? Pero si nos dijo aquí... Sí, pero antes de que se hubiese hecho un desarrollo de columnistas, de personas que han hablado del tema... Hoy día, antes pero ella no va a haber hablado sin saber, pues, senador. Pero se fue hace como 2 meses. Sí, pero con la redacción, ella dijo, Mónica, con la redacción de quién, la ley protege la vida de quién está por nacer, hay un riesgo de que se retroceda, lo dijo ella, no lo dije yo. Y la pregunta, Mónica, ¿cuál es la razón por la cual la centroizquierda no quiso volver a la redacción de la actual Constitución? Pero es que me está estudiando balcón, me está devolviendo la pregunta y lo estoy diciendo lo que dijo Evelyn Matei. Evelyn Matei lo dijo. Sí, está bien, pero desde la perspectiva de la interpretación jurídica de personas que lo han revisado, de las declaraciones de los propios incumbentes, que en las actas constitucionales la historia, cuando tú interpretas la ley, la historia de la ley es muy importante. No hay nadie. Yo le puedo decir lo que dicen ellos. Yo le puedo decir lo que dicen ellos de por qué no quisieron volver. Yo te puedo decir lo que dicen las personas que propusieron en su momento el quién. No hay ninguna voz, incluso la del propio José Antonio Kast, que ya por allá por un lejano año 2021, como candidato presidencial, él se comprometió a que en su eventual futuro gobierno, si es que llegaba a ser elegido presidente, el aborto en 3 causales no se tocaba. Ya, también se comprometieron a que esto no iba a ser tema de la Constitución y lo está haciendo, pero quiero preguntarle otra cosa, una cosa fuera de esto. Pero usted tiene una explicación de por qué lo hicieron, porque yo la explicación que tengo es la que ellos dan, digamos, pero no soy vocera de ellos y me imagino que usted tampoco. Entonces, lo que ellos dicen, y vamos a tener a Jerko Lubetich, mejor que él lo diga, porque vocera de ellos no soy. Importante. Quiero preguntarle a usted lo siguiente. Ellos dicen que tiene que ver con esta combinación de normas entre todo menor de 18 años es niño. Entonces, bueno, que lo diga él, que lo explique él, porque para eso la idea es que estén los puntos de vista. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿usted tiene 100% decidido su voto? Sí.
Sí, yo voy a votar a favor, por supuesto, voy a hacer campaña y creo además que tenemos que hacer lo más rápido posible, sacar usted lo voy a decir, de los pasillos de Morandé con compañía, que es donde está el ex Congreso de la política, y yo tuve la oportunidad de estar en su tierra natal el viernes, en Concepción, en Los Ángeles, y la verdad que cuando tú empiezas a conversar sobre las personas, el impacto que tiene particularmente en términos de estabilidad, de cierre de una etapa, de recuperar las confianzas, de que Chile vuelva a dar un impulso. Usted me dijo, usted tiene 100% creo que la su gente voto a se va favor. convenciendo, tengo 100% convencido. Para dar la palabra a Jorge, una preguntita anexa. ¿Su candidata presidencial también tiene decidido su voto? Yo espero que sí, no lo hemos conversado en los últimos días, pero tengo la confianza de que ella va a hacer campaña por él a favor. Sí, y usted entendería... Tendría que preguntarle a ella en todo caso, obvio, pero usted entendería que ella votara... No lo entendería, ¿en contra? Creo que desde el punto de vista no de la conveniencia política de un candidato, de un sector político, sino que del país. Estamos en presencia de una tremenda oportunidad que yo creo que Evelyn también va a tener la oportunidad de tomar y ayudarnos en lo que, ojo, yo hago una mención acá, ni José Antonio Kast, ni Evelyn Matei, ni el que quiera ser candidato presidencial, el escenario constituyente es el escenario para desplegarse. Yo creo que la política, incluyendo los candidatos presidenciales, ojalá tengamos un rol un poco más secundario y le entreguemos la posta. ¿Quién ganador de la favor? ¿De la favor? Sí, Chile. ese día en la noche. Pero ¿A quién vamos a mirar? A Chile. ¿Quién es Colo-Colo? A Chile y la estabilidad, el reinicio de una nueva etapa. Yo estoy medio perplejo por un fenómeno que probablemente puede ser muy local, pero que está empezando a ser transmitido y probablemente va a crecer. Esto parte en redes sociales, etcétera, donde empiezan a llamar, curiosamente, a los republicanos traidores, gente de su propio lado, porque ellos han dicho que van a tratar de conseguir que se vote a favor aquello que están dirigiendo. Ese es, por cierto, un grupo de personas que creyeron que la única forma posible era volver a la Constitución vigente y no podía haber ningún tipo de nueva Constitución. Pero lo están diciendo varias personas y bastante, o sea, ¿qué tanto es un costo para la derecha el aprobar algo que eventualmente puede tener bastante contra dentro de su propia gente? Hay gente en contra y tenemos 62 días para convencerlos. Yo lo entiendo porque además, mira, y en esto nobleza obliga, yo fui víctima de esos mismos ataques en un momento del año pasado a propósito de la continuidad que le dimos al proceso, desde aliado con el Partido Comunista, globalista, traidor, o sea, eran epítetos que a mí por lo menos fueron bastante comunes. ¿Les pasa eso a algunas personas hoy día que están empujando esto desde el Partido Republicano? Yo creo que es parte de algo de una enseñanza también aprendida para ellos. Y a pesar de que muchos de esos ataques venían de ellos mismos hacia nosotros, yo hoy día de verdad nobleza obliga, les digo, el Partido Republicano ha hecho concesiones, ha sido capaz de escuchar, a pesar de que siendo la fuerza mayoritaria podrían haber hecho exactamente lo mismo que hizo la Lista del Pueblo el año pasado. Y este proceso ha sido diferente al del año pasado, ha sido un proceso más allá de los resguardos que inicialmente tenía el proceso, ha existido un espacio de conversación diferente, norma por norma, y este es el emplazamiento que yo le hago a las personas que hacen críticas, porque muchas veces nos quedamos pegados solamente en la supuesta retroceso que habría en la interrupción del embarazo en 3 causales. Yo digo tajantemente que eso no es así, pero en muchos otros temas, en cualquiera que la izquierda quizás levante la voz, yo creo que esa es la gran pregunta para Jerko Lubitech, que viene en el próximo panel. ¿En qué tema que tú no estás conforme con lo que se construyó en estos meses entre los expertos y el Consejo? ¿En qué tema la actual Constitución que tú vienes pidiendo durante décadas que se cambie es una mejor respuesta? Yo te diría que me cuesta encontrar algún tema. Materia de mujer, ¿para qué te voy a hablar? El tema paridad. ¿Tú sabes cuántas veces está mencionada la palabra mujer en la actual Constitución? No empecemos con eso, porque también yo le podría poner también Pero es que estamos hablando de cuidado, acceso a los empleos, igualdad salarial, no el Estado, igualdad salarial. Sí, el tema del cuidado no lo acceso a los empleos. Es parte importante. Que no me lleve el tema del feminismo, porque no podemos quedar como una hora. Pero es importante que mejora respecto a la actual Constitución, eso es lo importante. Senador, toda esta argumentación sugiere algo que usted ya ha dicho con toda claridad y se referió a la deshonestidad política de un cierto sector de la izquierda. Quiero llevarle un poquito a la autocrítica también de su sector. ¿Cuánta honestidad, por ejemplo, hay cuando se propone como humanitaria una norma
que tiene que ver con los presos, cuando en general la derecha nunca ha tenido vocación por los victimarios, sino más bien por las víctimas, creo yo, con nombre y apellido a propósito de los que están hoy día presos por delitos de lesa humanidad. ¿Cuánta honestidad hay cuando usted mismo dice que la discusión en materia de aborto se dejará a las mayorías políticas y se propone la objeción de conciencia institucional? Cosa que no existe en ningún lugar del mundo, y como está puesta aquí, es francamente raro pensar que las instituciones tengan conciencia. ¿Cuánto hay de autocrítica a usted mismo cuando varias veces le escuché decir o criticar el populismo constitucional y sin embargo abrazan con entusiasmo la idea de que una cuestión tan extraña como que parte del régimen tributario a propósito de las contribuciones quede regulado en la Constitución? Y por último, a propósito de la pregunta que le hacían recién, ¿cuánta honestidad política hay en una candidata o eventual candidata presidencial, la de su partido, que dice que no va a poner su capital político a favor del texto constitucional mirando simplemente las encuestas? Oye, son varias preguntas, Pirincho. Yo las anoté todas. Sí, yo no sé si las anoté todas, pero es a propósito de la honestidad política. Se me queda alguna en el tintero y parto por la última. Yo creo que lo de Evelyn Matei fue muy importante hace 3 semanas atrás para hacer un llamado de atención de que ciertas cosas que quizás no estaban quedando claras a propósito de los debates en materias valóricas y otras, el tema de las contribuciones para ella es un tema muy importante, tuvieran un tono diferente. Y yo creo que si algo cambia en las próximas, o cambió en el escenario de los últimos días del Consejo, y si algo cambia en el escenario para adelante, yo creo que ya va a haber tenido que ver, va a haber tenido un rol que cumplir. Y si no, haber hecho la advertencia también. Si es parte también de un poco del rol que le corresponde a ella. Pero, a ver, yo tema por tema, cada uno de los temas donde tú me mencionas contribuciones, la mal denominada norma Punta Peuco, que es un tema que justamente fueron probablemente de los temas más polémicos en el Consejo, que fueron atenuados o eliminados, y todavía hay materias, hay paño por cortar en esa materia en los próximos días en el Consejo. O sea, no solamente no se ha persistido en algunas materias, sino que se ha reflexionado, se ha tenido conversación, y es parte de lo que todavía esta próxima semana, que parte el Consejo nuevamente y en una eventual comisión mixta que se puede conformar, que yo creo que son temas que se pueden resolver de forma positiva. A mí me gustaría que esta Constitución sí, y sobre todo en materias de seguridad, que muchas veces se dice, oye, ¿por qué una norma de seguridad tan pasada para la punta en materia de inmigración, de que la expulsión inmediata de inmigrantes? Bueno, lo dijo Tironi, yo creo que esta Constitución tiene que ser de alguna manera hija de su tiempo, hija de un tiempo donde está siendo la principal preocupación de los chilenos. El tema de las contribuciones, fíjate que yo me he ido convenciendo que alguna señal desde la perspectiva de los impuestos patrimoniales, no permanentes, no como una norma permanente de la Constitución, pero sí tenemos que quizás recoger desde el Parlamento, desde el Legislativo, que es el que tiene que hacer estas cosas, estos debates que por algo le han significado interés a la opinión pública y a la población. Así que no, yo no descarto en absoluto que algunas de estas materias que quizás son un poco más, a ver, ¿cuál es la pasadas para la punta y quizás excesos constitucionales? Porque no necesariamente debieran estar contempladas en una Constitución, pero sí contribuyen al debate público que posteriormente nosotros podamos dar en el Parlamento, más allá que no queden incorporadas en la Constitución. ¿Usted no ve deshonestidad política ahí, como sí la ve en la izquierda, en planteamientos relativamente similares, aunque desde el frente? Es que no es deshonestidad política. Yo pido hacer un ejercicio de reflexión simbólica de lo que significa cerrar este proceso después de 4 años de mucho dolor. O sea, yo le pido a la izquierda, compárenme texto por texto lo que llamaron a aprobar institucionalmente el año pasado. Chile les dijo mayoritariamente que no. Y por los argumentos que aprobaron el año pasado un texto refundacional, les deberían sobrar argumentos para decir, bueno, estamos disponibles a aprobar acá y ver si en el Parlamento podemos hacer cambios en el futuro. Senador, quiero preguntarle si a usted lo interpreta la frase de la presidenta Bachelet, que dijo que esto no es perfecta, pero se acerca a lo que simplemente soñé, como es la canción de Pablo Milanés. Porque en esto es evidente que acá el Partido Republicano es el que ha llevado la voz cantante, por razones obvias, porque son quienes tienen la mayoría en el Parlamento, pero ¿cuán desdibujado ha quedado Chile Vamos después de este proceso? Y en ese sentido, si Chile Vamos hubiera tenido una mayoría, ¿habría sido distinto o habría sido igual este resultado?
A ver, las mayorías son las que son y en política las circunstancias son las que son. Nosotros hubiésemos procurado... Sí, pero una constitución se hace para una cosa muy larga. Yo creo que hubiese sido más parecido a lo que fue el ejercicio de los expertos. O sea, de alguna manera por lo que curiosamente era súper vilipendiado por los que por la propia izquierda. No le gustaba el tema de los expertos. Nos costó mucho meter esa norma de este consejo de personas que pudiese aportar desde la experticia técnica. Y al revés también. Sí, costó mucho, pero yo no creo que haya quedado desdibujado, muy por el contrario. O sea, yo creo que nosotros hemos tenido la capacidad de mejorar muchas cosas que probablemente hemos tenido que convencer, dejarnos convencer también. Yo creo que en esto uno tiene que tener generosidad, la máxima capacidad de diálogo, lo más parecido a la política, Francisco. O sea, nosotros llevamos 4 años que yo creo que han sido demasiado dolorosos para los chilenos. Están chatos los chilenos con el tema constitucional, no quieren saber más de esta discusión de la izquierda con la derecha. Y queremos cerrarlo, y cerrarlo bien. Probablemente, a propósito de la frase de la presidenta Bachelet, a mí me interpreta en un 90 y tanto % esta propuesta. Sichel, ¿qué porcentaje? 90, usted lo interpreta el 90 y tanto. Es que el 90 y tanto puede ser 91, no. Por eso. Pero me interpreta bastante la propuesta constitucional. Y si tuviera que elegir un tema, creo que es lejos el más importante que nos va a permitir en el futuro pensar en los próximos 30 años de progreso, de iniciar una nueva etapa, de recuperar las confianzas, de que se vuelva a invertir en Chile, que es la estabilidad, que es un sistema político que funcione, que haga más gobernable el país. Muy corto, es que lo he escuchado varias veces decir que ya la gente está chata, que ya no quiere más, que ha sido 4 años muy doloroso. Yo creo que la fuente de la campaña va a ser entonces el hastío constitucional. No, vote por esto para que no sigamos. Yo creo que es un elemento para decirle, los políticos tenemos a partir del 18 de diciembre que empezarnos a preocupar de cerrar un buen acuerdo en pensiones, de ver de qué manera nos hacemos cargo de una agenda en materia de seguridad, orden público, el tema de la inmigración. O sea, tenemos una agenda, listas de espera en materia de salud. O sea, si la respuesta a esto va a ser de que el 18 de diciembre va a estar llamando Jadwe con el presidente Lautaro Carmona del Partido Comunista y mucha gente de izquierda que volvamos a intentarlo con una asamblea constituyente y vamos de nuevo, chuta, yo creo que los chilenos también se lo piensan dos veces y es parte. Dos componentes, hastío constitucional y el susto y contenido, Francisco, y contenido. O sea, si me imagino, si tú tienes que elegir una razón, y yo creo que es sinónimo de estabilidad cerrar una etapa. Llevamos 4 años, por lo menos 4 años pegados así directos, y 10 años donde la izquierda ha tenido esta agenda siempre en el Usted acaba de decir que una constitución con mayoría de Chile Vamos habría parecido probablemente más al proyecto de los expertos y las expertas donde estaban Mitimota. Depende de qué mayoría, porque necesitáis construir los 3/5 igual, depende de qué pero dice que se parecería más o menos a eso. Entonces le quisiera preguntar, ya las cosas son las que son, pero ¿a usted lo interpretaba más el proyecto de los expertos y las expertas que lo que está ahora? No, a mí me interpreta el texto que yo creo que fue capaz de... ¿Pero qué le interpreta más? ¿Qué le gusta más? Es que creo que hay mejoras importantes respecto al texto de los expertos que se introdujeron en la deliberación democrática del Consejo. Me quedo con el texto que me va a tocar votar el 17 de diciembre, donde todavía los expertos tienen un trabajo que hacer eventualmente. Sí. Terminaron ayer la pega. Y una pregunta para aclarar. Si se rechaza el 17 de diciembre, ¿usted no va a dar los votos para un nuevo proceso? De ninguna manera. Ya. Pero ¿daría sus votos para que se hicieran reformas en el Parlamento? ¿Sabes lo que pasa? Que el Parlamento tiene otras reglas. No, sí, pero le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a que cree que sería positivo que se empezaran a hacer reformas constitucionales? Yo creo que no sería positivo. Yo creo que no sería positivo volver sobre el tema constitucional, al menos por una legislatura. O sea, si llevamos 4 años, de nuevo, creo que parte de la oportunidad que nos estaríamos farreando es que el Congreso tiene que dedicarse al trabajo para el que está abocado, que es la solución de los problemas sociales, los más importantes de los chilenos. ¿Y qué pasa si... Le quiero hacer una pregunta, porque cuando estaban los expertos trabajando, ustedes como sector apoyaron la idea de que no quedara fuera del debate legislativo, vía una constitución, ninguna idea de gobierno, básicamente que todas las disputas se dieran en el Parlamento y no quedara ninguna excluida. ¿Qué es lo que se llama una constitución habilitante? Que nombre como técnico que será eso. Pero ahora hay algunas, reconocido por los propios republicanos, hay algunas ideas o planes de gobierno que quedan fuera. ¿En qué momento lo que era lo deseable, es decir, que se disputaran las ideas de políticas públicas en el Parlamento, dejó de serlo? No te entiendo la pregunta. Por ejemplo, por favor. En esta
con este proyecto de constitución, ¿sería constitucional la reforma de pensiones que usted apoyó en su momento del expresidente Sebastián Piñera? Sí. ¿Cómo que sí? Se me lo han dicho como 3 republicanos que no. La respuesta es sí. Porque dice que son dueños de sus fondos de pensiones y que lo han dicho como 4 republicanos, Sí, que pero esa la respuesta no es sí, sería. pero tú por la vía legislativa y eventualmente con un quórum distinto tienes que generar la posibilidad de que se avanza, así como se avanzó existiendo un artículo que establece la protección de la vida del que está por nacer y se avanzó en el aborto en 3 causales, Mónica, si es parte de la liberación democrática en el Parlamento. No, pero ¿cómo? Incluso para garantizar, ojo, Pero incluso si para dice que no garantizar... se pueden tomar las cotizaciones de los trabajadores. Sí, pero bueno, basta que presente una reforma de pensiones que establezca aquello y que si tiene un quórum constitucional que requiera reformar aquel capítulo de la Constitución, lo hace. Ya por eso, Hay pero fórmula- habría que reformar la Constitución para que se pueda implementar está bien, algunas pero en políticas fondo, públicas. en el fondo, Mónica, yo lo que quiero plantearte respecto a tu pregunta, esta semana, a propósito de ese mismo tema que tú me planteas, incluso había una garantía que estaba siendo entregada de parte de los comisionados de Chile Vamos. Sebastián Soto, presentó una indicación que establecía la posibilidad de incorporar criterios de solidaridad como existe hoy día en el pago de cotizaciones de salud, FONASA, el auge, el seguro de cesantía, que establece criterios de solidaridad actualmente. Y todas esas materias que siguen existiendo hoy día en materia de seguridad social chilena van a seguir vigentes con la Constitución, aunque se cambie. Yo te afirmo que Ya, pero hay alguien políticas podrá... públicas no se van a poder debatir en el Parlamento y quedan fuera. Yo creo que todo se puede debatir en el Parlamento. No, sí, claro, pero Todo, vía siempre. reforma constitucional, pero no son constitucionales. Pero es parte de la liberación democrática que se permite hacer, es parte de lo que puede hacer el Congreso. Javier, Reformando la Constitución. te quiero preguntar muy directamente, ¿qué tanto crees tú que la próxima elección presidencial está de alguna manera linkeada, está determinada por lo que sea la votación de esta situación? Te lo pregunto por lo siguiente. Yo, como te dije, los republicanos, y particularmente varios de los republicanos, están diciendo que quieren aprobar la Constitución y lo van a lograr, y tienen un montón de gente que es de ellos hoy día en las redes sociales criticándolos brutalmente, incluso con la cuestión de traidores. Tú acabas de decir que vas a votar a favor. Sí. Ahora, ¿qué tanto el resultado de esa elección determina, a tu juicio, lo que pase en la próxima elección presidencial? Chuta, yo creo que casi nada. Casi nada. O sea, no está asociado, por ejemplo, a la capacidad de gobernabilidad que tengan los partidos que son mayoría. Claro, yo creo que casi nada, fíjate. O sea, en 2 años la política chilena ha demostrado ser en semanas dinámica. Yo espero que sea lo suficiente dinámica para que en 60 días la posición a favor se muestre. O sea, si tú le preguntabas a los chilenos 2 años antes de la elección del 2021 que iba a ser Boric presidente, yo creo que te hubiesen mirado con cara de que está ahí en otra... Ya, pero en esa época no había un evento que se ha convertido en el evento más señero. El estallido social, pues imagínate, el estallido social, hubo eventos. Yo acá creo que el plebiscito, a ver, por lo menos en lo que yo espero, que los que son candidatos presidenciales hoy día más nítidos, que aparece Evelyn, aparece José Antonio Cast, no entren en la campaña desde la lógica presidencial. Si quieren aportar, por supuesto, con ideas, con jugar capital político. Yo, a propósito de la pregunta que me hacía Pirincho, yo creo que lo que hizo Evelyn en su entrevista hace 3 semanas atrás fue justamente lo contrario a lo que dice, contraintuitivamente. Ella jugó capital político con esa decisión y con esa declaración. Pero creo que lo que viene ahora es un espacio donde nosotros, y así lo hemos diseñado, es entregarle la campaña a la ciudadanía, entregar una posta, decirle a los agricultores del sur, a los mineros del norte, a los comerciantes del centro, a todo al Chile real, al Chile ciudadano, entiendan de que yo sé, le entendemos su hastío con la política, le entendemos que ustedes saben que nosotros no hemos dado el ancho en los últimos 4 años, pero le pedimos una oportunidad de analizar lo que está en juego, la estabilidad, la gobernabilidad, apretar el reinicio después de 4 años duros para Chile al desarrollo. Yo creo que hay una oportunidad de que se vuelvan a recuperar las confianzas en este país y eso es parte de lo que se juega el próximo 17. Senador, lo saco un segundo, nos queda poco tiempo de la discusión constitucional. Le hacían una pregunta en una reciente entrevista a propósito de este anuncio de algunos diputados de la UDI de rechazar el presupuesto dada la no comparecencia. El presupuesto de presidencia. Exactamente. Era de la, a propósito de la no comparecencia del jefe del comité asesor a la comisión investigadora. Y a mi modo de entender, usted tira un poco la pelota al córner pidiendo respeto a las facultades fiscalizadoras. Yo no sé si tiene que ver con las facultades fiscalizadoras, así como tampoco tenía que ver
con el legítimo derecho que tiene la oposición de pedir que un ministro se vaya o incluso interpelarlo o acusarlo constitucionalmente. ¿Qué tenía eso que ver con la decisión en su minuto, por ejemplo, que entiendo adoptó usted o con su autorización de haberse retirado de la discusión de pensiones? Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de que no asista el jefe del comité asesor, cosa que puede ser muy reprochable, con el hecho de no aprobar una partida presupuestaria? Lo más parecido a la política y a la discusión de presupuestos, pues, Pirincho, en la sala del lado la semana pasada, a propósito del movimiento, de la movilización que hay en el sector salud y los honorarios COVID que no se han reincorporado, que se van a despedir, todos los senadores y diputados de la comisión, de la tercera subcomisión mixta, anunciaron que pueden rechazar el presupuesto de salud y es un contrasentido. Yo te aseguro que no se va a rechazar y no se va a dejar sin presupuesto al Ministerio de Salud, pero es parte es parte del ejercicio de la política, decir, oye, venga, cuénteme qué tiene que demostrarnos respecto al peor caso de corrupción que hemos vivido en los últimos años en Chile. ¿Por qué se esconde? ¿Cuál es la razón? Mira, yo entiendo en parte a Miguel Crispi, lo entiendo desde la perspectiva de que es un cargo súper sensible, está ahí cerca del presidente. Yo me imagino a la Roulette no le hubiese gustado nada que lo hubiesen citado tampoco al Parlamento y probablemente hubiese hecho todo lo posible por no ir. Y todos los anteriores, sí, seguro, pero... Yo no los entiendo a ellos, pero tampoco lo entiendo a ustedes. Pero es que aquí va mi reflexión. Está bien. Es un cargo súper sensible. Pero hay dos diferencias fundamentales. Primero, yo recuerdo varias veces que usted justamente se quejó amargamente de cuando la oposición hacía esto cuando usted era en gobierno. Sí. Y en el caso particular de Crispi, además, está querellado por la propia oposición y por lo tanto su primera obligación, presumo yo, y lo digo como abogado, es no tener, claro, es concurrir a tribunal a defenderse y no exponerse en una instancia política antes de concurrir en el procedimiento respecto al cual ustedes mismos iniciaron. Fíjate, Pirincho, que yo creo que las normas de ciertos cargos, particularmente ese cargo que es súper especial, yo me imagino que ustedes saben que no está es un cargo a honorarios, tiene una legislación, tiene una normativa que no lo hace susceptible de lobby y otras cosas. Yo creo que vamos a tener que mirar ese cargo. Yo creo que están equivocados porque la verdad es que hay cierta presencia en Contraloría que podría ser, bueno, ellos dicen que no, hay una discusión jurídica al respecto. Senador Crispi, a su juicio, después de todos los meses que han transcurrido. Yo creo que vaya. No, pero aparte que vaya, no vaya. Y el presupuesto, yo solamente para... Sí, pero déjeme hacer una pregunta. O sea, el presupuesto se aprueba el día siguiente, una vez que vaya. ¿Con qué sensación, porque aquí vamos al fondo, con qué sensación se queda usted respecto a cuánto sabía Crispi de lo que estaba pasando en el caso de Fundaciones? ¿Qué es el tema de fondo? Mira, el detalle de las investigaciones penales, a pesar de que hay abogados ahí que han iniciado, entiendo que en el caso particular de no sé si está como imputado hoy día, desconozco, me imagino que debe tener ese calificativo, por el solo hecho de presentarse una querella contra una persona. El que sea imputado. Sí, imputado es distinto de formalizado, de acusado, de condenado, completamente distinto. Imputado el que está siendo investigado. Yo creo que acá había una maquinaria que se formó demasiado rápido por partidos ligados al gobierno y fundaciones que tenían vinculación en este caso a Revolución Democrática, donde se eliminaron requisitos de antigüedad, de licitaciones públicas. O sea, a mí me llama mucho la atención lo rápido que lo hicieron respecto de entidades o quizás partidos políticos más antiguos del sistema chileno y donde además estos venían con la declaración de la superioridad moral. Y usted que habló de la Roulette, ¿usted hubiera pensado que la Roulette podía saber algo que no le contaba a Piñera y así sucesivamente nos podemos ir hasta muy atrás, digamos? Yo creo que los jefes de asesores en general conversan con los presidentes todos. Y por lo tanto, ¿esto puede llegar al presidente? Pero es que, a ver, yo tengo la impresión, Francisco, que no conocemos todo el detalle. La razón por la cual está en calidad de imputado Crispi, yo el detalle no lo conozco. De verdad no lo conozco. Pero si la única razón por la que está imputado hasta ahora, porque hay una querella presentada. Sí, pero usted conoció la querella. No, pues transparecemos porque está bajo secreto. No, la querella no, la querella debe ser pública. Bueno, pero en todo caso basta con que se presente una querella para que sea imputado al tiro porque te están investigando. Pero una pregunta, transparentemos, porque lo que subyace al final... Una preguntita, es que lo que subyace al final, debajo de todo esto, dejo por sentado que yo pienso que debería ir a la... ¿Tú crees que debería ir? Yo creo que debiera ir. Me da lo mismo si es empleado público o no, si hay una cosa como una leguleyada o no, que sí que está obligado. A mí me parece que trabaja para el Estado, debiera ir, punto. Pero dicho esto, tampoco... Por el solo hecho de trabajar para el Estado. Ya, pero quería entender... Lo de fondo, tampoco entiendo que ustedes condicionen el presupuesto, que no entiendo si al final lo que usted está diciendo o insinuando es Crispi no va porque si va a incriminar al presidente de la República. No he dicho eso yo. No he dicho eso. Quería aclarar Lo que no entendemos, esto podrá ser muy parecido a la política, pero
las dos frases en una misma locución resultan sumamente contradictorias. Es decir, si por una parte usted le reconoce el derecho a cualquier ciudadano, sea o no funcionario público, de privilegiar su defensa judicial y no exponerse políticamente previo a hacer esa defensa, y es su propio sector el que se querelló con Crispi, ¿cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Querellarse, obligarlo por lo tanto en los hechos a no hablar y después criticar que no concurra. Es que, a ver, yo creo que uno puede manejar en cierta manera la información que tú le entregas a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. No hay un reglamento desde el punto de vista de... O sea, me imagino que se puede tener acceso a los temas que se van a tratar. Yo es que, te reitero, sin tener el conocimiento acabado de cuáles son las materias por las cuales la comisión investigadora citó a Crispi, y me llama la atención además que en un Congreso dominado por el actual oficialismo se haya accedido a esa citación. Me llama la atención porque asumo que la izquierda tiene mayoría en la Cámara de Diputados y podría perfectamente haber evitado esa citación. Quizás es una reflexión que tiene que hacerse el oficialismo también. Javier, tú acabas de decir aquí, lo anoté. El presupuesto se aprueba al día siguiente que vaya Crispi. Sí, o sea, no va a haber ningún... O sea, a lo que voy... O sea, básicamente está todo bloqueado. El presupuesto de la presidencia, porque esa es la amenaza que se hizo a propósito de este tema. El presupuesto de esta partida en particular, que era el tema que levantaron los diputados. Ok, pero tú estás diciendo de que el problema está condicionado a la situación exclusiva de Crispi. Es lo que pasa con el presupuesto de salud, donde hay que solucionar un problema puntual de los trabajadores, es lo que pasa con el presupuesto... Ya, pues el punto es está bien que pase, sabemos que pasa, el punto es está bien o no que pase. ¿Has seguido alguna vez cómo se da el gallito del tira y afloja el presupuesto de la nación? Sí, por eso lo prestigia. Reporteando hace muchos años. No, que prestigia la política, y me da lo mismo si fue la oposición antes, si son ustedes ahora, los prestigia, porque la gente dice, mi plata, en vez de decir si te tienen que gastar bien o no, la están condicionando a esto. Prestigia la oposición que haga una labor de fiscalización en uno de los casos de corrupción más graves que ha vivido Chile. 100% de acuerdo. El punto es cómo, ¿con qué elementos? ¿Será este el adecuado? Hay herramientas que se han presentado en los tribunales de justicia, hay una comisión investigadora que no conozco el detalle porque no estoy en la Cámara de Diputados, pero en el fondo, aquí voy. Acá tampoco se puede hacer como que no ha pasado nada, como que ya pasaron 6, 7 meses. El punto es si todas las herramientas son válidas o no. Antes yo creo que esta es una herramienta válida de fiscalización. Claro, lo que pasa es que el contrasentido, senador, es que la frase que le acaba de recordar Fernando, en el fondo, lo que usted dijo ¿no aprobar el presupuesto? No, en el fondo lo que usted dijo es: no deberíamos tener ninguna objeción con ese presupuesto, y la única razón por la cual se está parando es por Crispi. Yo creo que se va a aprobar de todas maneras. O sea, si en el fondo, bueno, entonces, ¿para qué dices una cosa que se va a aprobar de todas maneras? Pero es que, a ver, me extraña que cuando llevan tantos años siguiendo la política, no, pues Fernando, pero es que yo te tengo respeto y te creo. Cuando tú dices el presupuesto se aprueba el día siguiente que vaya Crispi, yo entiendo que si no va Crispi no se aprueba. Y yo entiendo que puede haber un tema a propósito me imagino que su abogado le estará recomendando no asistir, es parte, me imagino, de las dificultades que debe tener Miguel. Si hoy día hay quizá un pronunciamiento de la Contraloría en el sentido que Mónica dice que va a ser distinto, pero... yo no sé qué se va a pronunciar la Contraloría, es lo que yo digo lo que he visto de otros pronunciamientos. Claro, por el hecho de ser funcionario público, dices tú, el hecho de haber recursos públicos involucrados en su cargo, bueno, es un cargo bien especial ese, ahí es parte quizás de una mirada... En Estados Unidos el Congreso puede citar hasta un ejecutivo de una empresa privada, con otro estándar de exigencia, con otra manera de ejercer el poder legislativo y la fiscalización, pero quizás algo de lo que, claro, en Chile nos asustamos mucho cada vez que llega una citación del Congreso, y es parte de algo que en un ejercicio de transparencia deberíamos estar más acostumbrados. ¿Y usted estaría de acuerdo que en Chile se citara por parte de la Cámara de Diputados ejecutivos privados de empresas? Quizás con estándares diferentes y un rol diferente, yo creo que son materias que uno podría analizar, fíjate, no es parte de algo que... También me gusta cómo funciona la democracia en Estados Unidos. Tengo que citarlo lo que dijo aquí en Tolerancia Cero, ¿cuándo fue usted? Pero ya no me acuerdo cuándo fue, pero fue en marzo. En marzo, sí, no vamos a entrar en ese tema, pero en marzo de este año... Se la está cobrando. Sí, está bien. Ya, en marzo de este año usted dijo que republicano y apruebo dignidad eran dos caras de la misma moneda. ¿Lo sigue pensando? Yo creo que Republicano ha hecho un ejercicio serio de ceder y de convencer cuando es necesario para entregar al país una propuesta que se pueda aprobar. ¿Usted estaría entonces dispuesto a ir a una primaria en que se enfrentaran Evelyn Matei y José Antonio Kast y feliz a apoyar a quien resulte ganador de aquello? Yo creo que nuestro aquello? proyecto político es distinto al de Republicano. O sea, ¿no quieren gobernar con ellos? Nosotros creo que tenemos que generar ciertas lógicas de entendimiento en elecciones municipales, por de pronto, o sea,
O sea, estoy viendo desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista la semana pasada que se asociaron para las municipales y para los próximos. Nosotros tenemos que ver de qué manera no presentamos 2 candidatos en Santiago para que se reelija. Pero como por omisión, pero gobernar juntos, ¿se imagina gobernando con republicanos? Yo creo que vamos a tener que encontrar el equilibrio necesario sin tener que hacer una alianza electoral, sobre todo porque nosotros estamos sin alianzas, sin pactos, con entendimientos que vayan un poquito más por el lado de las estructuras, de ese tipo de estructuras. Yo creo que la invitación que le hemos hecho a sectores con los que confluimos en el rechazo, amarillos, demócratas, yo quiero reconocerle a ellos, porque a pesar de no tener una participación formal en el proceso constituyente, y con nombre y apellido, Jimena Rincón, Matías Walker por demócrata, Sarko Luksic, Gonzalo García, Joanet por amarillo, han hecho un trabajo extraordinario. Muchas de las cosas que ellos empujaron la semana pasada se cayeron porque no contaron con los votos de la centroizquierda o de la izquierda en la semana pasada a propósito del tema de los expertos. Se nos acabó el tiempo, Javier. Se nos acabó el tiempo. Está muy entretenido. No hay problema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos en un rato. Muchas gracias. No es que no soy la unidad de la cobra. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Los tiempos cambian y exigen estar informados, y al final del día esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave
en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen. De lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas. Por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá, darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con tecnología, descubriremos cómo utilizar nanorobots en operaciones complejas. O si le damos la vuelta usando la ciencia, podemos sorprendernos o incluso llegar a vivir en otro planeta. Estamos de vuelta y está con nosotros el siguiente invitado, Jerko Ljubetić, consejero de Convergencia Social del partido. Muchas gracias por estar acá, Jerko. Gracias a ustedes, buenas noches. ¿Tú quieres preguntar, Francisco? Sí, yo quiero preguntarle si ya los dados están echados en este proceso. Yo creo que estamos en los últimos minutos de un partido que está terminando. Mañana tenemos las votaciones del Pleno del Consejo sobre las observaciones que llegan desde la Comisión Experta. Claramente, aquí se ha hablado sobre eso, las expectativas no son muchas las que se puedan albergar. Está la posibilidad de que se constituyan comisiones mixtas en algunos temas que tengan la votación suficiente y no sean aprobados, pero probablemente sean sobre temas de aquellos que no están en lo que se ha definido por ellos, por la misma mayoría circunstancial, en el corazón del proyecto. Así es que creo que muy poco después de eso vamos a poder decir que ya está más o menos los dados echados. Este es un partido en el cual ya el resultado prácticamente podrá cambiar el marcador, pero no el resultado, como dicen los relatores deportivos. Es decir, en el fútbol y en la política siempre habrá un gol de última hora. Por eso yo lo que he aprendido, viejo sí, pero he aprendido que en política nunca hay que decir que algo es definitivo hasta que ocurre. Pero si hablamos de las perspectivas, claramente no se ven muy. Y quiero preguntarle a propósito de halagüeñas. una frase que dijo el presidente Boric en el proceso anterior, que dijo: cualquier constitución es mejor que la escrita por los 4 generales. ¿Lo interpreta usted esa frase ahora en este nuevo proceso? Yo creo que me interpretó en su momento. De hecho, muy personalmente, porque yo soy parte de una generación que nació a la política en la lucha contra la dictadura y que significaba, entre otras cosas, cambiar la constitución que se fue impuesta el año 80 por el fraude de la represión. Y eso ha sido parte importante de lo que hemos hecho muchos como yo, muchas como yo. Pero claramente queremos cambiar la Constitución, pero no por una peor. Eso es evidente. Entonces, claro, yo quiero una Constitución escrita en democracia, pero que sea, no puede ser algo peor que lo que... ¿Y esta es peor que lo que hay? Sin duda, a nuestro juicio tiene un conjunto de retrocesos, pero sobre todo está lleno de riesgos, de apertura de procesos de incertidumbre, es decir, de hacer lo que no debe ser una Constitución, que es fijar más o menos consensuadamente las reglas de convivencia democrática. Es que le dejó una pregunta a Javier Macaya. Le dejó así de regalo una pregunta. Dijo que usted dijera en qué el proyecto de nueva Constitución era un retroceso respecto de los anhelos que ustedes tenían. Bueno, para empezar, porque podríamos hacer una lista importante, pero yo creo que lo más relevante es... Más que de los anhelos de la Constitución actual. Sí, o sea, Sí, claro. en relación a eso nos Es decir, referimos. a ver, es evidente que a esta la actual. Constitución, con todos los problemas que tiene, por ejemplo, Ya. hemos podido abordar un debate relativo a transformaciones importantes en materia de salud, derechos sociales en general, salud, seguridad social. En estas cuestiones se han impulsado reformas. Hay una reforma en curso en materia de seguridad social. Era el marco de básicamente los silencios de la Constitución actual. Esto es un retroceso desde ese punto de vista en la medida en que esos silencios son reemplazados por la imposición de un modelo específico, que es, en el caso de la salud, el modelo de la ISAPRE, en el caso de la seguridad social, el modelo de la AFP, con otros nombres, probablemente con otras presentaciones, pero se fija un modelo específico, representativo de un sector de la sociedad, y no se deja, como era la propuesta del anteproyecto, habilitar la cancha para que discutamos, en el contexto democrático, político-democrático, cuál es el modelo que mejor Javier Macaya puede resolver propuso estos problemas. que fueran, lo discutían en el Parlamento y hacían reformas constitucionales. Como que ellos pueden hacer... No, dijo que se podía seguir discutiendo en el Parlamento, pero haciendo reformas constitucionales. Ah, bueno, pero lo que Una pasa vez es que... aprobada, si se aprobaba Sí, lo que pasa es que lo que tenemos que tener una constitución que acoja esas posibilidades, habilite ese debate democrático, que no parta sobre la base de establecer ventajas para las posiciones de un sector.
Nosotros, y por eso siempre apelábamos al espíritu del anteproyecto, a las perspectivas del anteproyecto, no para fijar las cosas como están en el anteproyecto, pero más o menos seguir el espíritu que se logró allí, que es una construcción de ingeniería política muy interesante que entre lo que dice y no dice, habilita efectivamente la cancha para que nadie parta con ventaja y pueda plantear sus programas a la ciudadanía de manera que se avance en una dirección o en otra. Lo que hace esta propuesta, y en ese sentido es claramente un retroceso, es que cercena esa posibilidad, mutila la posibilidad de que determinados puntos de vista que puedan sostenerse por otros sectores políticos o de la sociedad tengan espacio en esa discusión. Yerko, hace que algunos partan con ventaja. Yerko, lo que las encuestas están empezando a decir, que la gente está mayoritariamente pensando en rechazar, ¿tú lo ves eso como que no les gustó, por ejemplo, que estuviera muy presente los temas que tú acabas de decir? ¿O la verdad es que después de todo este proceso por aquí y por acá, una mayoría de personas puede estar pensando, ¿sabéis que es mejor diablo conocido que un diablo por conocer? A ver, yo creo que pueden haber esas cosas y varias otras. Es difícil desglosar esta mayoría que se mantiene en torno al rechazo. Yo creo que en alguna parte importante probablemente esto sea fortalecido por básicamente las enmiendas identitarias de republicanos. Creo que generó un malestar importante. Creo que viene además de arrastre un desinterés, por llamarlo como positivo, digamos, o no tan negativo frente a este proceso. De hecho, yo creo que todos quienes estamos en este proceso hemos visto desde el día 1 que este se ha desarrollado en un contexto bastante hostil, ¿sí? de desinterés, de desconfianza muchas veces. Y hemos dicho y dijimos del día 1 que el único modo de romper efectivamente ese malestar, ese sentimiento ciudadano, era que tuviéramos la capacidad de mostrar y ofrecer a la ciudadanía una propuesta con un acuerdo transversal, que eso le hiciera sentido a las personas y dijeran, mira, bueno, aquí hubo un acuerdo desde republicanos a comunistas, bueno, esto tendrá algún sentido, y eso a nosotros nos parece que no garantizaba, pero generaba condiciones bien interesantes de poder revertir esta situación ¿Eso fue una farra? Rechazo. ¿Se farrió ese momento? Yo creo que, mira, yo creo que hay que decir que independientemente de la opción que uno vaya a tomar, el rechazo a un segundo proceso no es bueno para Chile. Creo que en eso debemos coincidir. Nadie debiera estar contento de que eso ocurra. Creo que somos un país que ha tenido una alternativa, una posibilidad que otros países no han tenido, que es que una crisis social de una envergadura tan importante como la que tuvimos tuviera un cauce político a través de dos procesos. Si esos dos procesos fracasan, evidentemente no va a ser bueno para la política. Creo que va a haber un ahondamiento de la brecha evidente que existe entre ciudadanía y política. Y creo que eso no es que sea malo para la izquierda, es malo para la democracia. Muy cortita una pregunta, pero ¿usted el acuerdo transversal lo considera como necesario estratégicamente para que se apruebe, o el acuerdo transversal es porque tiene una convicción de que una constitución requiere un acuerdo transversal? No, primero por una convicción. Las constituciones deberían ser un marco compartido de convivencia. Y en ese sentido creo que precisamente si esta propuesta hubiera tenido esa característica, hubiera generado condiciones mejores para su aprobación. Pero es primero, evidentemente, tenemos una concepción de la Constitución como un lugar donde todos cabemos, sin duda. Lo que pasa es que en esta última reflexión es ineludible hacerte una pregunta más política personal. Defendiste, como muchos de nosotros, la legitimidad democrática de una pasada mayoría para imponer sus términos en un debate de constituyente. Votaste a prueba, como muchos de nosotros, sabiendo, sin embargo, que una minoría había sido completamente excluida del debate. Quiero preguntarte, en tu experiencia ahora en el Consejo, ¿hay una revisión de lo que fue el proceso de la primera constituyente y cómo este impactó? Y segundo, ¿todavía tiene la derecha entonces legitimidad democrática para imponer sus términos, o esta idea del acuerdo te parece una cuestión más importante? A ver, yo creo que todos los sectores y todos quienes tenemos alguna responsabilidad de esto deberíamos tener una mirada efectivamente acerca de lo que ocurre. Yo creo que la diferencia está en que algunos han aprendido la lección, me parece, y otros no la han aprendido. Es evidente que el modo, la conducción, el manejo de este proceso, que son cuestiones que no se ven mucho en los medios, porque son las decisiones día a día de quienes tenían el control total y absoluto del proceso. Es decir, estamos hablando de una mayoría que controla la mesa directiva.
que tuvo la presidencia de cada una de las comisiones, que es donde se toman las decisiones que hacen fluir o no el debate, qué se hace primero, qué se hace después. Bueno, este proceso, y nosotros lo dijimos también desde el principio, que además es corto. Uno de los problemas que tiene de su diseño es que es un proceso muy corto para una reflexión tan importante, debió haber sido orientado a priorizar los tiempos y los espacios para instancias de conversación y diálogo orientados a un acuerdo. Bueno, lo que ocurrió es que tuvimos un mes y medio del primer tiempo donde nosotros planteamos, hay que conversar, hay que sentarse a dialogar, etcétera, pero oídos sordos absolutamente a ese planteamiento. Se dejó transcurrir el tiempo a través de comisiones que recibían invitados, que está muy bien, etcétera, pero no se organizaron los tiempos en la idea de una cuestión que es evidente en un proceso tan complejo como este, que es, bueno, dejemos todo el tiempo y el espacio necesario priorizando las conversaciones necesarias para la búsqueda de acuerdos. Esto recién se vino a dar, como ustedes saben, de un modo muy poco adecuado, los últimos días de la primera parte del proceso, que fue este trabajo de las comisiones, donde a instancias del bloque de Unidad para Chile, porque quiero decirles que cada una de los pocos espacios de conversación que se generó, 4 mesas temáticas donde se armaron pequeños grupos para buscar acuerdos en los asuntos que abordaban las comisiones, la mesa esta central que fracasó esa madrugada de ese último día, todos esos espacios surgieron por la insistencia y la convicción nuestra de que eso tenía que realizarse, y a contrapelo de la voluntad de la mayoría logramos esos espacios que finalmente no fructificaron. Entonces todo me hace decir que aquí hay gente que no aprende la elección y que efectivamente quieren hacer lo que trató de hacer esa convención, como se dice ahora, probablemente con corbata, en un ambiente mucho más austero. Hay que reconocer que tenemos una convivencia razonable, que es importante decirlo, pero en el fondo aquí hay una pasada de máquina de una mayoría circunstancial sobre una minoría. Oye, Yerko, nosotros dos somos mucho más viejos que todos los demás. Y te quiero hacer una pregunta. No, se quedó muy contento. Y te quiero hacer una pregunta en ese entorno, porque yo viví el auge de las juventudes de los partidos en el enfrentamiento contra la dictadura. Yo viví cómo crecieron en el FEUC hasta que se ganó. Yo viví cuando tú creciste y ganaste la fecha. Y en ese entonces, esa juventud tenía una relación con los partidos, y además, hoy día si tú preguntas quién es el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, pues, probablemente el 90% no tiene idea. En esa época todos sabían quién eran los presidentes de la juventud y quién eran los candidatos que se metían de candidatos en las universidades. ¿Qué hay que tú pudieras, si es que te tuvieras que conversar largo con la nueva generación que está hoy día en el gobierno, de decir, oye, algo aprendimos que te podemos transmitir? ¿Qué se te ocurriría decirle al presidente o a toda la generación esa de tu misma coalición, de lo que a ti te significó pasar a ser un rockstar político en un momento dado, tal cual como les ha pasado a esta generación? Bueno, entre otras yo diría un par que yo creo que han sido bastante aprendidas, y donde probablemente la gente que venimos de tiempos anteriores y nos hemos integrado a esto que en mi caso del Frente Amplio y Convergencia Social, lo hemos planteado, y yo creo que está bien recogido, el presidente en particular es muy enfático al respecto. Uno es el tema de no pensar que todo nace con una generación, que es una propensión que siempre ha habido. Yo cuando era un joven político también tenía una mirada muy escéptica, muy dura respecto a las generaciones anteriores. Es parte de la vida probablemente. Pero aprendimos que ni todo había empezado con nosotros, ni todo terminaba con nosotros. Así que somos parte de una lucha, de una historia que se remonta muy atrás y que probablemente no termine ni en esta vuelta, y que va a seguir mucho tiempo hacia allá, hacia el futuro, y que lo que se hizo antes, bueno, algo de eso tenemos que recoger, para bien o para mal, y sobre eso pararnos para, bueno, ver qué nos toca a nosotros e ir para adelante. Yo creo que esa primera lección es importante, y lo segundo es el tema de la construcción de mayorías. Creo que la experiencia nuestra, hace poco estábamos conmemorando los 35 años del no, la experiencia de construcción de mayoría, la mayoría social y política es una condición indispensable para cualquier cambio importante que uno quiera impulsar en el país. Yo creo que ese tipo de cuestiones han sido bastante recogidas, y creo que son parte de la maduración política de generaciones jóvenes, que además les ha tocado irrumpir con mucha rapidez y con mucha fuerza en el escenario político, a diferencia de las generaciones nuestras. Sí. Ellos
Ha transcurrido muy poco tiempo entre que surgen y están a cargo no de sé las si han construido la principales mayoría para hacer responsabilidades. la reforma que quieren hacer. Tengo mis dudas al respecto, No, pero es un objetivo, es un objetivo que siempre hay que perseguir. A eso me sí, refiero, por eso, pero no sé si lo tienen porque proponen ciertas reformas que pareciera todavía no tener esas mayorías. Pues de pronto las parlamentarias no las tienen, digamos. Pero quiero ir a otro tema porque quiero traerte de vuelta al debate constitucional. El expresidente Sebastián Piñera se decantó por el a favor. Dijo que ustedes estaban la derecha había tratado de hacer acuerdos y que la intransigencia estuvo en la izquierda. Hernán Larraín dijo que Hernán Larraín, que participa como experto, dijo que ustedes estaban construyendo un escenario ficticio que les facilitara el rechazo, que se trataron de tender puentes y que ustedes los destruyeron. Misma línea en la que va Sichel, que también se decanta por el a favor. ¿A ustedes cómo responden a eso? ¿Están buscando excusas para rechazar porque las encuestas dicen, como señalaba aquí también Javier Macaya, que la opinión pública está por ahora con el rechazo? Que yo creo que el sustento para todas esas afirmaciones no existe. Yo creo que más bien hay por parte de ellos una idea de campaña, que es decir, hay que hacer todos los esfuerzos y hay una izquierda intransigente que no es capaz de dar los acuerdos cuando toda la realidad indica lo contrario. No solo lo que decíamos recién, de esto es testimonio público, no fui solo yo, muchos otros dirigentes de nuestro bloque que instábamos por el diálogo, la negociación y las cuestiones son propias de un proceso como este, cuestión que no se tendió hasta último momento. En sus resultados yo creo que las cuestiones son evidentes. Aquí ha habido todo un intento, una cierta faramalla, de decir, mire la cantidad de cosas que se votaron por unanimidad, para dar esta misma impresión, pero seamos serios y vamos a los datos duros y a los que importan. De las enorme cantidad de enmiendas que presentadas, particularmente por republicanos, Chile Vamos y nosotros, solo un 3% de ellas, de las que fueron aprobadas, tienen un origen en el bloque de Unidad para Chile. Y si uno, por lo tanto, creo que son del orden de 5 del total de las enmiendas. Todas las demás son cuestiones que han surgido desde las distintas bancadas de derecha, a las que nosotros, naturalmente, hemos reflexionado acerca de si subirnos o no. Y nos hemos subido, en estricto rigor, a menos de un 30% de aquellas que tienen que ver con las que afectaban efectivamente el anteproyecto. Entonces, los datos desmienten esa Pareciera afirmación. que usted ya está en contra. A ver, ese otro dato importante, y yo creo que es bueno decirlo, todas y todos los consejeros de Unidad para Chile hemos sido súper serios y rigurosos en este proceso. Hemos resistido cualquier tentación de romper reglas del juego, de tener arranques que no se compadezcan con la seriedad de este asunto. Vamos a mantener hasta el final. Queda mañana lo que puede ser la penúltima parte del proceso, el penúltimo minuto de descuento de este partido. Y vamos a tomar una decisión o a comunicar una decisión cuando el proceso esté efectivamente terminado. Una pregunta, ¿por qué, me gustaría que usted explicara, por qué en el caso de, no sé si toda la gente en la casa lo sabe, pero la idea de la enmienda republicana era cambiar lo que dice actualmente la Constitución actual dice, la ley protege la vida del que está por nacer. La enmienda republicana decía, la ley protege la vida de quien está por nacer. La propuesta de los expertos era distinta, no tenía ninguna de las dos frases. Pero en toda esta entrevista, en todo este debate se ha dicho en los últimos días, les ofrecimos a los consejeros oficialistas volver a la actual redacción. La ley protege la vida del que está por nacer. ¿Por qué no aceptaron eso? A ver, porque... Digo, si hoy día hay ley de aborto 3 causales con la actual Constitución. Sí, a ver, hay dos cuestiones que hay que tener presentes aquí. Una, que las constituciones son un conjunto bastante sistémico, o sea, hay que mirarlas en conjunto. Los temas no se agotan en una disposición, no son compartimientos estancos y ahí quedan resueltos, sino que muchas veces se vinculan con otros aspectos que están contenidos en la propia Constitución. Y lo que ha ocurrido es que, y esto también es muy dinámico, porque efectivamente en algún momento el volver o el mantener la redacción actual, sobre la cual con mucho esfuerzo se ha construido los fundamentos jurídicos sobre los cuales se pudo llevar adelante la ley de aborto en 3 causales, en algún momento, por otras disposiciones aprobadas, me refiero básicamente a esta mañana tenemos que votar objeción de conciencia. Objeción de conciencia se cayó en comisión experta, pero ya hay un anuncio de republicanos que lo va a reponer.
A eso sumémosle esta definición, que parece muy inocente acerca de, anacrónica a mi juicio, pero inocente, acerca de que todas las personas menores de 18 años son niños. Ese conjunto de cuestiones hace tambalear las certezas y las seguridades acerca de que vamos a poder mantener una situación, no de avance, pero al menos de no retroceso en materia de derechos de las niñas y las mujeres. Menciono niñas porque me parece importante decir que la mayoría de las personas que han recurrido al aborto por la causal de violación son niñas de 13 años. Entonces, es así de dramático el problema. Nos queda muy poco tiempo. Perdón. Entonces, si ese conjunto de disposiciones sumadas, más las declaraciones de quienes tienen hoy día la mayor circunstancia de que van a ir sí o sí contra la ley de aborto de 3 causales, naturalmente hace que lo que ayer producía confianza, que es que mantener la redacción actual era suficiente, naturalmente en este análisis dejó de serlo y por lo tanto aparecieron todas las alternativas presentadas como insuficientes para que no hubiera un retroceso, entre otros, que estábamos citando en materia de derechos. Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, pero solamente quiero el titular de saber qué tiene que pasar para que ustedes cambien el voto que es evidente que ya tienen, que es el voto en contra. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las alternativas? Porque si no, el partido ya está jugado, ya tiene el resultado. Se ve muy difícil, pero a ver, si me preguntaran en un mundo ideal qué debería ocurrir, si pudiéramos en el escaso tiempo que queda, con la escasa intensidad que queda, volver sobre algunos temas que están y aceptar que todos conversemos sobre el corazón de la Constitución. A mí lo que me preocupa es que Luis Silva y otros voceros termina la reunión la votación del Consejo de Expertos y dice estamos satisfechos porque se ha mantenido el corazón del proyecto que ellos impusieron en el ¿Pero usted podría presentar una lista de 10 cosas que habría que cambiar y con eso aprueba? Es que lo de la lista es engañoso, porque cuando digo, por ejemplo, Estado Social de Derecho, te digo, y me dicen, no, pero bueno, sí, lo devolvimos al artículo primero, pero lo devolvimos al artículo primero debajo de muchas otras consideraciones, deslavando, en materia de lenguaje constitucional hay que saber que, hay que decirlo aquí, no importa solo lo que se dice, sino dónde se dice. Entonces, y Estado Social de Derecho no es solo, mira, volvió al artículo primero, es reponer todas las cuestiones relativas a las obligaciones de... Entonces no sería más honesto decir, ¿sabe qué? Ya esto ya es irremontable, estamos en contra. ¿Para qué? Bueno, tú me estás preguntando qué vería yo como un horizonte de posibilidad. Diría, bueno, volvamos a discutir cómo cumplimos efectivamente, no solo con una base que es el Estado Social de Derecho, sino que lo más grave, es el modo de hacernos cargo de la parte, yo diría, más importante de las inquietudes, las demandas y el malestar ciudadano. Si tenemos una Constitución que no avanza en garantizar derechos sociales, condiciones materiales de una vida digna de las personas, el riesgo que corremos no solo en no hacernos cargo de aquellas cuestiones que están en la base del malestar que en su caso nos llevó a la crisis social, sino además que demostrar a los chilenos que la política no les sirve, que la democracia no les soluciona sus problemas. Entonces, no podría decirte, no hay posibilidades si es que no retomamos sistémicamente cuestiones que son tan relevantes como esa. Última pregunta de Jorge. Muy breve. Uno de los efectos que generó el proceso pasado fue el quiebre de lo que podríamos llamar la familia de izquierda, de centro izquierda, progresista, con muchos sectores que votaron con la derecha y concurrieron al rechazo. Una mirada más comunicacional y más vistosa a eso la tuvieron partidos que, si bien no tienen ningún arraigo, jugaron un rol muy significativo. Estoy pensando en amarillos, demócratas. Muchos de ellos ex camaradas tuyos, el caso del senador Walker, la senadora Rincón, al frente Sergio Mico, Guten Martín, en fin. ¿Qué expectativa tienes tú de lo que ellos vayan a hacer a la luz del resultado que tú estás viendo del proyecto? Bueno, a la luz de declaraciones, particularmente de Amarillo, yo quiero hacer una distinción entre Amarillos y esta dirigencia que es Amarillo y la dirigencia que es demócrata, que he visto matices. Pero yo lo que diría es que si ellos rechazaron la vez pasada por las razones que dieron y que fueron razones importantes que estuvieron en el debate político sobre el cual se dio el rechazo del 4 de septiembre, y fueran rigurosos, verían que muchos de esos elementos sobre los cuales ellos fundaron su rechazo siguen presentes de otra forma, más sobria, menos vistosa, pero siguen presentes en lo esencial en este proceso, es decir, cuestiones de orden identitario, hablarle a mí, solo a mi gente, no preocuparme del conjunto del país,
plantear mi moral, mi sentido de la ética que debe imperar y, en definitiva, pasar una máquina de una planadora de una mayoría circunstancial sobre una minoría en vez de buscar los acuerdos necesarios para tener un conjunto de reglas, que es una constitución que fijen legítimamente, consensuadamente nuestras reglas de convivencia política y social. Si ellos fueran rigurosos en ese análisis, creo que deberían concluir en definiciones parecidas a las que tuvieron en el proceso anterior. Jerko Ljubicic, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Por. Información de hoy que tendrá impacto en el futuro de todos y todas. Futuro 360. Ciencia, innovación y medio ambiente. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir. Todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Lunes, 22:30 horas. CNN. Vamos más allá. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean y de entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no?, más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en 4 paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube, suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente con nuestro contenido en tu móvil. En esta nueva temporada de Minería 360, nos encargamos de explorar profundo en las minas de información, encontrando datos e ideas también sobre la industria minera y relación con el desarrollo humano y económico en el mundo. descubre las sorprendentes innovaciones tecnológicas que están modelando el futuro. Las noticias más relevantes sobre proyectos e inversión en el sector. Nuevas miradas para tener los pies bien puestos en tierra minera. La minería como nunca antes la has visto en Minería 360. Aquí, todos los sábados en CNN Chile. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje, revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. Te
CNN AM. Nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información, porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Los tiempos cambian y exigen estar informados. Y al final del día, esos cambios causan la amenaza a la existencia de Israel o los territorios palestinos ocupados o cercados. Debiera ser la misma vara siempre. Mientras en Gaza, los hospitales están a horas de transformarse en morgues. Jorge.
Nos vamos a repetir con mi querida Mónica y probablemente lo merita. Yo confieso que siempre he sido muy crítico del Estado de Israel, especialmente por el incumplimiento del Tratado de Oslo y los acuerdos posteriores. Sin embargo, nada de eso debe impedir, ni menos soslayar que uno condene la crueldad y la brutalidad de un ataque tan despiadado a civiles, hombres, mujeres y niños, cuando se cruza la barrera fundamental que, como decía Mónica, divide la resistencia o el derecho a la resistencia al terrorismo. Y eso es cuando los objetivos son civiles y no son preferentemente militares. Aquí se cometió un error militar, además, entre otras cosas, porque todo lleva a pensar que Palestina, cuando esto concluya, si es que concluye, controlará menos terreno que los que hoy controla. Fue un error político, porque le dio la excusa a Netanyahu para resolver sus problemas internos y lograr la unidad política que no conseguía. Y además fue un error estratégico, porque hizo muy difícil que la comunidad internacional pudiera reaccionar con fuerza a lo que también ha sido la respuesta israelí. Yo quiero salir de ese círculo y quiero decir que si el propio presidente de Israel dice que esto es una guerra, el impedir que a una comunidad le llegue agua, alimentos, energía, un corredor humanitario, eso es un crimen de guerra. Y quiero decirle con todo respeto al embajador israelí en Chile, que se quejó amargamente de que se había equiparado a Hamás con el Estado israelí, que lo que a ratos hace indistinguible a un grupo terrorista de un Estado es cuando la brutalidad y crueldad de la agresión se asimila a la brutalidad y la crueldad de la respuesta del agredido. Muy cierto, yo comparto plenamente lo que ustedes están diciendo, me sumo a ello, y llama la atención porque el mundo ha tendido a tomar partido de esto. Me llama la atención, en general la izquierda ha tomado partido por, bueno, no me llama la atención, sabemos las razones que hay detrás, pero ha tomado partido por Palestina, digamos. Otro grupo, los países aliados de Estados Unidos, ha tomado partido por Israel. Y acá, de acuerdo a lo que ustedes mismos están diciendo, es difícil tomar partido, no se puede tomar partido, porque hay una brutalidad atroz en ambos hechos que están relatando ustedes. Y nos da cuenta además de los peligros de los fanatismos. Si aquí, cuando hubo líderes sensatos que llegaron a acuerdos, el famoso acuerdo de Oslo, que dio un camino, fue impedido eso por los propios ultraortodoxos que asesinaron a uno de ellos. Claro, los judíos ortodoxos. Y el fanatismo de Hamás ha dejado en la sombra a lo que fue un liderazgo sensato de Arafat en su momento, que permitió llegar a esos acuerdos. Entonces, finalmente también hay lecciones que podemos tomar para otros temas de lo que significa esto. Y no es necesario ir a tomar posición por uno o el otro, pero lamentablemente el mundo va hacia eso y ese es el gran peligro. O sea, lo que viene ahora, lo que viene en los próximos días o horas, es que si Israel ataca a la Franja de Gaza, digamos, más allá de lo que está haciendo ahora, es que entren otros actores, otros países. Y si entran otros países, esto puede tener unas consecuencias que son difíciles de prever. Hay una cosa que a mí me impresiona en esto desde el punto de vista, si tú quieres, histórico. Estamos hablando de dos pueblos, para ponerlos así, que tienen una enorme semejanza en el padecimiento que han tenido históricamente. Han sido, pero, vilipendiados, han sido masacrados, han sido perseguidos, han sufrido, pero las cosas que son inenarrables, tanto el mundo judío como el mundo palestino. Y en toda esta situación, finalmente dos víctimas de terceros terminan siendo los que generan una guerra entre ellos a partir de una decisión, que hay que decirlo, una decisión que se emitió a dedo en un mapa, en un lugar sin que hubiese ningún tipo de conversación seria entre las dos partes. Y eso, que es responsabilidad que hay que atribuírsela a Inglaterra, si tú quieres, y Estados Unidos también detrás, hasta el día de hoy tiene a dos pueblos que debieran haber sacado conclusiones sobre su padecimiento histórico, bueno, ahora enfrentado hace tiempo en una guerra fratricida donde da la impresión que
y vuelvo un poco al minuto de confianza, da la impresión de que está sirviendo para que muchos miren y digan, a ver, ¿cómo aprovecho esta situación del mundo convulsionado? Es que parte del conflicto ha sido el aprovechamiento. Bueno, a todo esto yo por ahora creo que hay señales del Líbano que claramente no quiere involucrarse en un conflicto con Israel. Afortunadamente por ahora, no me atrevería a decir que eso no va a pasar. La pregunta es Irán. Y primero. Claro, pero está todavía como, por suerte pareciera no haber como en otras ocasiones sí lo hubo, porque saben el recuerdo de lo que fue. Y porque Hezbollah tiene dentro del Líbano también la oposición de las facciones cristianas que son contrapuestas completamente con Hezbollah. Pero este conflicto también se ha nutrido lamentablemente de la vergüenza que han sido los liderazgos, algunos de los liderazgos internos. Porque tenemos en Cisjordania, que había ido creciendo también, Hamás empezó a mirar cómo otras milicias jóvenes que no respondían a su liderazgo iban agarrando poder militar en Cisjordania. Fatah vio cómo Hamás le disputaba algo que era su trinchera, que eran las federaciones universitarias. En mayo los arrasaron en las elecciones. Todos empezaron a mirar. Por otra parte, Netanyahu tenía dividido al país con una reforma judicial que le quitaba completamente la independencia del Poder Judicial, con sus casos de corrupción, y aliado con algunos que son o sea, no es el Likud lo más a la derecha, hay mucho más a la derecha. Entonces, cuando algunos además ponen como ejemplo, lo escuché en el debate constitucional, el sistema parlamentario de Israel, lo ponen como ejemplo de estabilidad. O sea, ojo, los extremos de uno y otro lado tienen mucho poder en Israel, en un sistema que también se fragmenta, así que el distritaje y la cantidad de parlamentarios no necesariamente es un ejemplo. Entonces hemos visto líderes también, la Autoridad Nacional Palestina no ha sido revalidada en elecciones. Alguien que es palestino y tiene menos de 30 años nunca ha votado por autoridad propia. Entonces, hemos visto cómo se ha nutrido también este conflicto de un Netanyahu que ha sido incompetente para defender a su pueblo, que tiene casos de corrupción, y un Hamás que ve cómo se fortalece en el conflicto. Porque mira la vida que le ha dado a su pueblo, con todo el bloqueo que es culpa externa y todo, pero mira lo que ha hecho. O sea, y una Autoridad Nacional Palestina que en Cisjordania también acusada de corrupción, que no se revalía en las urnas. O sea, es bien incomprensible. Yo fíjate que dentro incluso de la perplejidad, la convicción, y esto es una lección no solamente para lo que ahí está ocurriendo, sino que en muchos lugares, Chile tampoco ha sido la excepción en algunos periodos de su historia, de cómo los grupos radicales en algún sentido se necesitan mutuamente y su existencia se justifica justamente por la existencia del otro. Netanyahu trabajaba con Hamás. Bueno, lo más impresionante a estas alturas probablemente tiene que ver con los niveles de barbarie, es decir, uno incluso puede entender la permanente posibilidad de tener conflictos, pero de esta manera, lo que hemos visto y sobre todo lo que no hemos visto, augura una cuestión súper desesperanzadora. Y claro, hay cosas que a uno le llaman la atención. Quizá lo mejor que he leído son las organizaciones de derechos humanos y civiles en Israel y en Palestina, justamente tratando de poner algo de moderación. Y cómo es tan impresionante que esa moderación no se pueda poner a miles de kilómetros de distancia. Es decir, uno puede ser un absoluto partidario de la causa palestina, estar absolutamente contrario a cualquier tipo de ocupación, pero hacer una declaración y omitir todo lo que aquí ocurrió, lo que vimos, a mí me parece francamente incomprensible. Y al revés, del punto de vista de los agredidos, el justificar esta respuesta y en estos términos no puede sino ser muy desolador. Oye, yo hice mi minuto de confianza no solamente por lo que está pasando en Chile, sino que también incluso pasando en Israel. Y yo insisto, un punto que creo que es necesario que las personas se den cuenta si les pasa. Cuando las cosas se crispan en el mundo y se empiezan a tensionar y empiezan de alguna manera los grandes poderes que surgen alrededor tuyo a pedirte que te definas, si estás a favor de ellos o estás a favor de nosotros, si eres blanco o eres negro, si es que eres, qué sé yo, de izquierda o eres de derecha, y tú ves que en el mundo están pasando cosas que justamente dan cuenta de eso, es muy difícil que ese problema no te llegue. Tenemos al lado, al medio, una elección argentina que está llena de vociferaciones, llena de cosas, pero fulminantes. En otras partes va a pasar.
Bukele en El Salvador fue una especie de ejemplo para todos los políticos chicos que dicen, miren, oye, si es que yo prometo mano dura a balazo, en una de esas gano. ¿Cómo meto miedo? ¿Cómo puedo meter miedo para que eso me beneficie? Ahora, además, hay que fijarse a quiénes atacó Hamás. Hamás no fue a atacar a Cisjordania. Atacó un sector del sur, de muchos kibbutz no están parte de los más progresistas dentro de los israelíes. Porque sabe que con eso radicaliza a quienes se han estado defendiendo que los palestinos tienen derecho, no digo todos los atacados, que aunque hubieran estado en contra tampoco se lo merecen, ya hemos dejado establecido aquello, no es justificable, pero sabe que políticamente con eso radicaliza la situación. Por algo atacó donde atacó. Y Netanyahu, ¿por qué tenía también, dicen hartos informes de inteligencia, más descuidada esa zona? Porque había desplazado desde el sur de Israel hasta Cisjordania, donde están los sectores de colonos más radicales, pedido por sus fuerzas más a la derecha que le ayudan a quedarse en el poder, le habían pedido que desplazara tropas. Y lo otro que me parece muy interesante es varios comentarios de inteligencia, leyendo distintos medios, creo que eran de Atlantic o puede haber sido en Washington Post, que decía, no da lo mismo cómo desarrolla esta ofensiva, no solo desde el punto de vista de los derechos humanos, que es la más importante, creo yo, sino que desde el punto de vista de la efectividad, porque un triunfo militar haciendo surgir otros Hamás nuevos no tiene ni un sentido, no le va a asegurar la paz. Y Milton Friedman decía algo, tal vez lo que debiera preguntarse, no solo Israel, sino que en general, cualquier persona en conflicto es qué quiere mi adversario que yo haga. Probablemente lo que jamás quiere es que Israel entre y arrase. Entonces, para realmente que esto sea democracia versus teocracia, es un eje que Netanyahu solo va a lograr instalar, probablemente, dice Friedman, si es que tiene otros aliados distintos. Pero hay que tener cuidado con esa... dije Milton Friedman, Thomas Friedman, gracias por la corrección. Hay que tener cuidado con esas analogías, porque teóricamente también uno podría decir, a ver, a Israel le conviene que hayan atentados terroristas de Hamás, porque de esa forma te da la excusa para... Es que no Israel, a Netanyahu en algún minuto sí, en alguna medida le conviene. A los fanáticos siempre le conviene... Sí. Ese es el punto. A los fanáticos siempre le conviene que haya una desgracia, que por cierto me deje a mí libre de ella, pero que me permita responder. Eso es lo que te está diciendo Friedman, justamente. Eso vale para los dos casos. Esa es justamente la idea de que los extremos radicales, y por eso decía, se necesitan mutuamente. Pero el tema es, uno, el problema del conflicto está ahí, que está desde hace miles de años, ¿cierto?, en esa zona, pero el problema es cómo esto se extiende afuera. Vimos ayer o antes de ayer, ¿cierto?, ya en Francia hubo que evacuar museos, hubo que evacuar Versalles. ¿Eso va a pasar? Eso está empezando a pasar porque hay... Lo dije en el minuto de confianza, claro, eso va a pasar. Hay se contagia el odio y el miedo. Exacto. Se contagia. Y hoy día con las redes sociales, con las imágenes, porque además esta guerra ha significado también una guerra de desinformación, como siempre ha ocurrido, pero también una guerra de imágenes. A propósito de que a ti te ha gustado el TikTok ahora últimamente. No, me metí por una cosa que voy a hacer. Pero métete a TikTok y date cuenta cómo está lleno de imágenes y cómo muchas son alteradas, otras son ciertas, pero cómo esto se transforma en un problema no de un sector, no de una zona, no de un territorio, sino un problema global. Claro. Y el problema global da cuenta ya, ¿podemos esperar la reacción de los estados aliados? Sí. ¿Podemos esperar que no hagan nada? También. Pero independiente si actúan o no como estados, acá lo que ocurre es cómo actúan grupos y personas desperdigados por el mundo. Y esto puede significar atentados en distintos lugares, esto puede significar un cambio en el orden mundial. Ojo, que yo creo que es súper importante además que hay una obligación de cualquier Estado, en este caso es el de Israel, pero podría ser Rusia, podría ser Ucrania, de salvaguardar a los actores humanitarios y también a los periodistas. ¿Y por qué? No solo por una razón de derecho humano evidente y fundamental, sino porque donde no hay testigos, no hay posibilidad después de perseguir responsabilidades de uno o de otro lado. Y hay una frase que me gustó mucho de un artículo que decía, derrotar a Hamás hará a Israel más seguro. Matar a civiles no. Ciertamente. Bueno, este tema desgraciadamente va a continuar. Nos vamos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muy buenas noches.
ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20-30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos